Así dijo el Señor: Paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: No andaremos. Jeremías 6:16. Bienvenidos. Bueno, pues vamos a leer entonces Apocalipsis capítulo 2, del verso 18 al 29, y después vamos a ir considerando algunos pasajes, pero mientras vamos a darle una lectura completa y ya después vamos profundizando un poquito en cada pasaje. Dice: Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo: no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también le he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Como en otras ocasiones hemos mencionado, es importante notar cómo se presenta el Señor Jesús a esta iglesia. Pudimos ver en otras que se presenta como el principio y el fin, el que tiene las 7 estrellas en sus manos, el que anda en medio de los 7 candeleros. Se ha presentado de diferentes formas, y en esta iglesia no es la excepción. Comienza diciendo: escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios. Es interesante que se presente de esta manera porque en Tiatira uno de los dioses principales que veía era Apolos, y este dios Apolos era considerado como el hijo de Zeus. Entonces, obviamente Tiatira tenía mucha influencia de los griegos, había mucha influencia de esa cultura, de la cultura griega, y entonces posiblemente el culto que antes se ofrecía a ese lugar en Tiatira, pues era a Apolos. Estamos leyendo Apocalipsis 2, versos 18 al 29. Entonces, al principio dice en el verso 18, el Hijo de Dios. Vuelvo a decirlo, es importante notar que lo que el Señor Jesús quiere decir en otras palabras es que si hay un Dios, es el Padre, y si hay un Hijo de Dios, pues es Él y no Apolos, a quien en algún momento quizá le ofrecían algún tipo de culto de reverencia en ese lugar, ¿no? Como en muchos otros, pero se dice, los historiadores cuentan que Apolos era uno de los principales dioses en ese lugar. Y después dice: el que tiene ojos como llama de fuego. Esto es bien importante también notarlo porque en alguna otra parte que vamos a leer un poquito más adelante, nos habla de que el fuego prueba las cosas, nuestras obras son probadas por el fuego. De aquí el Señor Jesús dice que Él tiene ojos como de fuego, es decir, que sus ojos prueban nuestras obras, prueban cuál es la motivación, la intención, incluso si hay cosas ocultas, el Señor Jesús lo sabe. Tal vez nosotros hagamos cosas con una aparente buena intención, pero realmente tengamos una intención oculta y la gente no lo sabe, pero el Señor sí, Él sabe todas las cosas. Y después dice: y pies semejantes al bronce bruñido. Ahorita voy un poco rápido porque esto que estamos viendo lo vamos a ampliar un poquito más después con lo que el Señor Jesús comienza a decir. Entonces no me detengo mucho en esto porque va muy obviamente de la mano con todo lo demás que dice en esta carta. Después de pies semejantes al bronce bruñido. Esto nos habla de la firmeza de sus pies, de que es alguien que puede con limpieza también de pies. El bronce bruñido era un bronce muy limpio, era un bronce pulido, muy brillante, refulgente. Nos habla de esa firmeza. Él anda con firmeza, con autoridad en su iglesia, como mencionaba hace ratito en la oración, aunque
podemos pertenecer a diferentes iglesias, incluso diferentes denominaciones, pero la iglesia del Señor Jesucristo es una, somos un cuerpo, el cuerpo del Señor Jesús no está dividido, todos somos parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Obviamente cuando digo todos, pues me refiero a todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesús, que lo tenemos como nuestro Señor y Salvador y que caminamos en la doctrina de los evangelios y de la Biblia en general, ¿no? Pero a eso me refiero con la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces Él tiene la autoridad para poder ir y ver qué es lo que está pasando en sus iglesias. Por eso dice, yo soy el que tiene ojos como llama de fuego. Yo estoy escudriñando, en otras palabras, estoy revisando, examinando detenidamente qué es lo que sucede en cada una de mis iglesias y tengo la autoridad para hacerlo. Podríamos entenderlo así, en la forma que se presenta tanto con los ojos como llama de fuego que dice aquí, y también los pies semejantes al bronce bruñido. Y después dice, yo conozco tus obras. Ya hemos mencionado que el Señor Jesús en esa omnisciencia que Él tiene, que todo lo conoce, nadie tiene que ir a decirle las cosas, Él ya las sabe, por eso yo conozco tus obras. Pero vale la pena mencionar también que cuando aquí se refiere a obras, podemos aplicarlo a las demás iglesias, pero en esta es más claro que cuando se refiere a tus obras es algo personal, lo que comúnmente hacemos en nuestra vida diaria, en todos los aspectos de nuestra vida. Nosotros no somos solamente hijos de Dios en la iglesia, sino en toda la semana y en todos los días y en todos los horarios somos hijos de Dios y debemos vivir como tal. El Señor Jesús dice, yo conozco tus obras, es decir, todo lo que haces, no solamente lo que haces en la iglesia. ¿Por qué puedo notar que hay esa diferencia entre lo que hacemos día a día y lo que hacemos en la iglesia? Porque después dice, me voy a adelantar un poquito, pero dice, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio. Esta palabra de servicio también se puede traducir como ministerio. Entonces, una cosa es el servicio o el ministerio que se ofrece dentro de la iglesia y otras cosas son las obras que hacemos fuera de ellas. Relativamente es fácil portarse bien, si lo podemos decir así, en la iglesia, porque pues es un ratito, estamos entre hermanos y aunque haya alguna situación ahí procuramos que no se note, pero fuera de ella es donde a veces se nos complica realmente el hacer las cosas correctas. Pero el Señor Jesús dice, yo conozco tanto tus obras, pero es decir, lo que haces comúnmente en tu vida diaria, pero también lo que haces dentro de la iglesia. Por eso menciona obras y servicio, ¿no? Dice, yo conozco tus obras. Después dice, amor, yo conozco tus obras y amor. Esto es bien importante, el amor que nosotros debemos de tener primero pues para Dios, pero también para nuestros hermanos, para el servicio precisamente, para las obras que hacemos. Dice la Biblia que todas nuestras cosas deben ser hechas con amor. Y eso lo podemos ver en Primera de Corintios, podemos encontrar una descripción muy amplia del amor. Primera de Corintios 13 es donde aparece ese pasaje donde dice el amor es sufrido, es benigno, el amor no es jactancioso, no se envanece. Es una descripción del amor muy profunda donde nosotros debemos de buscar tener un amor semejante a ese, ¿no? Yo sé que es complicado, somos seres humanos con una naturaleza que en algún momento fue pecaminosa, que hemos cometido errores, que hay situaciones en nuestra vida que nos llevan a que ese amor muchas veces no sea el que Dios espera. Pero vean lo que dice después aquí, sigo leyendo un poquito, dice, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Podemos entender esto de dos maneras, que son más en cantidad, que en lugar de hacer una o dos obras ahora estás haciendo 6 o 7, pero también podemos entenderlo en calidad, como cuando se dice vino de menos a más, es decir, mis obras antes no eran pues tan correctas y hoy son un poco mejor que antes, entonces mis obras postreras o las obras después han sido mejores que las primeras, es lo que le está dando a entender el Señor Jesús, aunque también puede referirse a la cantidad, ¿no? Esto lo menciono, insisto, por lo que lo que les estaba diciendo en cuanto al amor. Nuestras obras deben ser hechas por amor. Miren, vamos a Primera de Corintios porque estoy recordando cómo introduce el apóstol Pablo la descripción del amor. Primera de Corintios capítulo 13 a partir del verso 1.
Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Esto que está diciendo aquí el apóstol Pablo es, si yo tuviese la capacidad de incluso de hablar el idioma de los ángeles, es lo que estaría tratando de decir, ¿no? Porque después dice, es decir, esto quiero dejarlo claro porque en algún momento está haciendo el apóstol Pablo como una comparación muy exagerada, si pudiéramos usar esta expresión, o está haciendo una comparación superlativa, creo que sería mejor la palabra más correcta. Dice, si yo hablase lenguas humanas y después dice, y angélicas, es decir, si yo pudiese hablar muchos idiomas e incluso hasta el idioma de los ángeles y no tengo amor, dice, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Después dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Vuelvo a hacer una comparación también superlativa, ¿no? O sea, si yo pudiera entender todo, si conociera todo, si tuviese toda la fe, de modo que trasladase los montes, dice, pero no tengo amor, nada soy. Por eso el Señor Jesús hace énfasis en Tiatira, que dice, yo conozco tus obras, tu fe y tu amor, ¿no? O tu amor y tu fe, después le dice. Y después dice en el verso 3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Por eso la importancia del amor, aunque aquí igual vuelve el apóstol Pablo a hacer esa comparación, no así muy grande, decir, incluso si diese mi cuerpo para ser quemado, pero no lo hago por amor, de nada serviría un sacrificio así, ¿no? Si tal vez lo haces solamente para que la gente vea qué bueno eres, cómo te entregas, pero esa es tu intención, el recibir gloria de los hombres y no hacerlo por amor, entonces no tendría caso un sacrificio así. Y después el apóstol Pablo, o el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, nos describe este amor. Dice en el verso 4, el amor es sufrido, el amor es benigno. Sufrido, ¿qué es? Pues que tolera, que aguanta, que sabe que pueden venir adversidades y que comúnmente no se queja, ¿no? El ser sufrido es que lo soporta, que lo tolera, que por eso es el amor es sufrido, es tolerante, el amor soporta. Después dice es benigno. Recuerden que una de las definiciones prácticas para benigno es que es incapaz de hacer daño. Eso es el amor. El amor es incapaz de hacer daño, no hace daño, no hace ningún tipo de mal, no hace ningún tipo de acción en contra de alguien para dañarlo, ¿no? Después dice, el amor no tiene envidia. Bueno, pues es muy claro el ver que no hay envidia en el amor. No es jactancioso, es decir, no está presumiendo, no está diciendo, mira, yo te amo porque te doy esto, yo te amo porque hago esto por ti, yo te hago, eso es ser jactancioso, que hace alusión a lo que hace, ¿no? Alguna persona. Después dice también que el amor no es jactancioso. Dice, no se envanece, no es engreído, no toma las cosas a la ligera, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, el verdadero amor nunca deja de ser. Si alguien te dice en algún momento, ya no te amo, antes sí te amaba, pero ya no, realmente podemos pensar que nunca te amó porque el amor nunca deja de ser, ¿no? Entonces, cuando Dios ha decidido amarnos, Él siempre nos va a amar, el amor nunca deja de ser. Entonces, la importancia, regresamos por favor a Apocalipsis capítulo 2. Dice, yo conozco tus obras y amor. El Señor podía reconocer el amor que tenían en esta iglesia, el amor hacia su prójimo, el amor hacia Dios, el amor hacia la obra, hacia el ministerio, a todo lo que hacían los hermanos en Tiatira. Dios reconoce que había amor entre ellos. Y después dice también, y fe. ¿Qué es la fe? Una manera muy práctica para nosotros de entender la fe es vivir conforme a lo que creemos. No solamente es creer, porque la Biblia dice que también los demonios creen y tiemblan, pero nosotros debemos ir un poco más allá de creer. Vuelvo a decirlo como lo he explicado en algunas otras ocasiones. En diferentes partes de la Biblia se traduce o se utiliza la palabra creer de manera indistinta a fe, pero nosotros debemos entender que para cuando nosotros se habla de creer,
creer no es solamente algo mental, sino es algo que nosotros debemos de poner en práctica y que entonces podemos definirlo como fe. Tener fe es vivir conforme a lo que creo. Si yo creo que Dios es realmente el Dios verdadero, que el Señor Jesucristo es mi Señor, entonces yo debo de vivir conforme a lo que de ellos puedo aprender. ¿A qué me refiero? Que entonces yo voy a vivir conforme a lo que encuentro que dice la Biblia. Si la Biblia dice que ame a mi enemigo, es algo que cuesta, pero si la Biblia lo dice, yo lo tengo que hacer y tengo que creer también que lo que dice la Biblia es verdad. Hace poco escuchaba a un hermano que ponía, no sé si solamente un ejemplo o fue algo real, me parece que fue algo real lo que él contó, pero nosotros debemos de creer en la Biblia como este ejemplo que les voy a poner. Dice que una vez en una escuela un maestro estaba haciendo pues un poco de burla y estaba molestando a un chico que era cristiano, que creía en Dios, obviamente creía en la Biblia, y este profesor le decía, ¿de verdad tú crees que una ballena pudo, más bien un gran pez, porque la Biblia no dice que era una ballena, dice que un gran pez se comió a Jonás y estuvo ahí 3 días y después lo expulsó? Dice, ¿de verdad tú crees eso? Y el muchachito le dijo, sí, claro, yo lo creo porque la Biblia lo dice, y si la Biblia lo dice, yo lo tengo que creer. Y este jovencito dice, bueno, cuentan que dijo, incluso si la Biblia dijera que fue Jonás quien se comió al gran pez, también lo creería, porque si la Biblia lo dice, yo lo tengo que creer, ¿no? Así debe ser nuestra fe. Si la Biblia lo dice, yo lo tengo que creer. Y eso es fe, creer en lo que la Biblia dice, pero también ponerlo en práctica. No solamente creer, no solamente que sea un conocimiento, sino que realmente podamos vivir conforme a lo que creemos. Y es lo que aquí el Señor Jesús reconoce que tenían en esta iglesia. Dice, reconozco o he visto tus obras, también sé que tienes amor, que tienes fe, que vives lo que crees. Y después dice el Señor Jesús, y servicio, que es lo que les decía en cuanto al ministerio, en cuanto a la obra dentro de la iglesia, lo que nosotros podemos y debemos servir, ayudar en nuestra iglesia. Dios nos ha capacitado con dones por medio de su Espíritu Santo para que podamos servir en nuestra iglesia, ¿no? Acérquense al pastor o a los líderes y pregúntenles en qué les pueden ayudar, en qué pueden servir dentro de la iglesia, porque es parte de nuestra vida con Dios, el servir también dentro de la iglesia, no solamente lo que hagamos fuera, que son nuestras obras, como lo veíamos hace un ratito, sino también en nuestro servicio a nuestros hermanos y obviamente pues primeramente para Dios, ¿sí? Después dice también, conozco tus obras, tu amor, fe, servicio, tu paciencia. Debemos ser muy pacientes porque la vida del cristiano no es fácil, ya lo hemos visto muchas veces. Pueden haber complicaciones, puede haber persecuciones, pueden haber aflicciones y debemos ser pacientes. Después el Señor Jesús, igual me adelanto un poquito, pero vean lo que dice el verso 25, pero lo que tienes, retenedlo hasta que yo venga. Eso es paciencia, aguanta, tolera, soporta. No se trata solamente de hoy y ya mañana pues a ver, ya me arrepentí, ya siempre no. Tenemos que ser pacientes porque esto no es una carrera de velocidad, sino de distancia, ¿no? Entonces debemos de ser pacientes en las cosas del Señor. No siempre nos salen las cosas bien, cometemos errores. Aunque uno busque del Señor y se someta uno a Él y le pida al Espíritu Santo que nos guíe, pues a veces cometemos errores, ¿no? Y debemos de ser pacientes cuando las cosas no salen como nosotros queremos. Y hay veces incluso que aunque tomemos una buena decisión, podemos encontrar oposición en medio de lo que estemos realizando y aún así debemos ser pacientes. Entonces, algo también que debe caracterizar nuestra vida dentro del conocimiento de Dios es la paciencia, ser pacientes. Es uno de los frutos del Espíritu que yo creo más nos cuesta trabajar. Lo he mencionado también antes. Cuando se habla del fruto del Espíritu, es algo que nosotros debemos trabajar. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Nosotros debemos trabajar ese fruto. Eso no es un don, porque si fuera el don de la paciencia, pues qué padre que Dios nos diera como un regalo la paciencia y de un día para otro seríamos pacientes, pero la paciencia no es un don, la paciencia no se puede ministrar, la paciencia se tiene que trabajar. Lo mismo el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, el fruto del Espíritu se trabaja. No, yo qué
qué bueno sería que alguien nos pudiera ministrar, ¿no? La benignidad, ven, te voy a ministrar, pongo mi mano sobre ti y Señor, dale benignidad o dale gozo o dale paciencia, pero eso no se ministra, mis hermanos, eso se trabaja, por eso es un fruto. El fruto del Espíritu es algo que nosotros debemos de trabajar, ¿sí? Entonces es bien importante que haya paciencia en nuestras vidas y tenemos que trabajarla. Es algo complicado, pero debemos de trabajar en la paciencia. Después dice también, y que tus obras postreras son más que las primeras. Esto es lo que les mencionaba hace un momentito. Puede ser que nuestras obras, al ser más, podemos entenderlas en cantidad, pero también en calidad, que son mejores, pues hemos ido creciendo, madurando, hemos estado siendo perfeccionados. Tal vez antes el hecho de que ellos sirvieran alguna área de la iglesia podría ser para que me vieran, para que me reconocieran, pero ahora veo que no es así, que debo de amar a Dios, que debo de hacerlo por amor a mis hermanos. Entonces las obras que cada uno de nosotros realizamos van siendo mejores porque vamos puliendo esas áreas en nuestra vida que no estaban bien y entonces a Dios cada vez le son más agradables nuestras obras. Recuerden también en ese pasaje donde dice, está en Primera de Corintios 3, donde dice que cada uno mire cómo sobreedifica. Podemos edificar oro, plata o piedras preciosas o madera, heno o hojarasca. Son obras, no pecados. En algún momento ya vimos que ahí no se refiere a pecados porque está hablando de sobreedificar sobre Cristo. Entonces nadie puede edificar sobre Cristo pecado. Eso es imposible. Haciendo alusión a lo que menciona ahí en Primera de Corintios. Dice que el fundamento es Cristo y sobre él vamos a sobreedificar. Nadie puede poner pecado en este sentido sobre Cristo, nadie. Entonces en ese pasaje no se está refiriendo a pecado, pero sí a obras que tal vez no tengan la mejor intención o que no sean motivadas de la manera correcta. Entonces ese tipo de obras podemos ver que hay obras que pueden ser consideradas como madera, heno o hojarasca, pero habrá otras que puedan ser consideradas como oro, plata o piedras preciosas, ¿no? Entonces sí hay un nivel, si podemos decirlo así, de obras donde vamos a ir mejorando la calidad de nuestro servicio a Dios y de nuestra vida misma, ¿no? Entonces aquí dice, yo conozco tus obras o tus obras son más que las primeras. Es algo a lo que tú y yo debemos aspirar, que cada día nuestra vida en general y lo que hacemos pues le agrade más a Dios, ¿no? Que seamos cada vez más perfeccionados en lo que hacemos para que nuestras obras puedan ser consideradas como oro, plata o piedras preciosas. Y después viene la parte ya no tan agradable, la parte donde hay situaciones complicadas en esta iglesia. El verso 20 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esta Jezabel que se menciona aquí obviamente no es la Jezabel del Antiguo Testamento que está en primer libro de Reyes, es otra mujer con el mismo nombre o posiblemente una alusión a esa Jezabel, pero definitivamente no es la misma Jezabel. Vale la pena mencionar también que la Biblia no dice que hay un espíritu de Jezabel. Somos nosotros quienes en algún momento hemos identificado ciertos comportamientos en personas y se dice es que tiene un espíritu jezabélico, ¿no? La Biblia no dice que hay un espíritu jezabélico. A juzgar por la forma en que esa mujer se comportaba, entonces podemos pensar que hay una situación ahí como la que vemos, ¿no? Que sucedió con esta Jezabel. Pero la Biblia no dice que hay un espíritu jezabélico ni un espíritu de Diótrefes, como también a veces se menciona, ni espíritus que a veces somos nosotros los que le hemos puesto ese nombre, pero la Biblia no menciona que haya esos espíritus. Sí podemos ver gente con características similares a personajes en la Biblia como Jezabel, como Diótrefes, que dice que amaba los primeros lugares y se oponía y cosas así, ¿no? Pero no hay como tal que la Biblia diga echen fuera el espíritu de Diótrefes o echen fuera el espíritu de Jezabel. No lo hay. Solamente por mencionar, la Biblia sí menciona que hay espíritu de adivinación, que hay espíritu de mentira, que hay espíritu de estupor. En algún momento el Señor Jesús dice espíritu mudo y sordo y echa fuera a ese espíritu. Entonces, sí hay algunos espíritus que menciona la Biblia. No creo que mencione todos los espíritus que hay,
pero vale la pena mencionar porque en algún momento les he compartido que no podemos asegurar lo que la Biblia no asegura. Si la Biblia no dice que hay un espíritu jezabélico, pues no lo podemos asegurar. No es que esté mal cuando lo mencionamos, insisto, porque es una manera en que hemos identificado a ese espíritu o a personas que tienen ciertas características con ese espíritu, ¿no? Pero solamente es un dato porque la Biblia no dice que hay espíritu de Jezabel, ¿no? Solamente podemos ver que es gente con una característica similar a la de esa mujer. Esto lo menciono porque, insisto, no se está refiriendo a esa Jezabel. Esa Jezabel había muerto cientos de años antes de que se escribiera esta carta, entonces definitivamente está hablando de otra Jezabel, o como ya lo he mencionado, Apocalipsis, al ser un libro tan simbólico, podría ser una referencia, una alusión a la forma en que esa mujer se comportaba, porque vean lo que dice aquí en el verso 20, dice que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Acompáñenme rápidamente, por favor, al primer libro de Reyes, capítulo 25, para ver qué se menciona acerca de esta de la otra Jezabel que estamos también mencionando. Primer libro de Reyes 21. Y voy a leer lo que dice el verso 25 y 26. Dice: a la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Entonces vemos cómo esta mujer ejercía influencia sobre su marido. Dice que él se vendió, su marido Acab se vendió a hacer lo malo porque su mujer lo incitaba. ¿Lo incitaba a qué? Pues a hacer lo malo. ¿Qué era lo malo que hacía? Lo que dice aquí en el verso 26, dice que fue en gran manera abominable, caminando en pos de ídolos. Y aquí en Apocalipsis lo que acabamos de leer es que dice que esta mujer que se dice profetiza, enseña y seduce, dice, a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces vemos como también esta Jezabel de alguna manera incitaba a los hermanos en Tiatira a cometer fornicación, que podría ser algo literal, una fornicación carnal, pero también podríamos pensar que es algo espiritual, es decir, ir en pos de ídolos. Mencionábamos la semana pasada, hablando de la idolatría, que cuando se habla muchas veces en la Biblia de fornicar o fornicación, se está refiriendo a la idolatría, ¿no? A tener dioses ajenos delante de Dios. Entonces, en este caso de esta Jezabel, tiene un comportamiento similar a lo que pudimos ver en primer libro de Reyes, que dice que enseñaba y seducía a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Vale la pena mencionar también que se dice profetiza. Esto es muy interesante que el Señor Jesús lo haya mencionado, porque es importante que esta mujer, una de sus características es que se diga que es profetiza, porque ¿qué es lo que comúnmente hace un profeta o hacía un profeta? Recibir alguna palabra de Dios, algún tipo de revelación, algún tipo de visión, algún tipo de sueño o cosas similares a esas. Si esta mujer se decía profetiza, es que posiblemente recibiera visiones, palabras, revelaciones, cosas así, y obviamente que no eran de Dios. Se dice profetiza, aunque aquí no, obviamente al decir se dice profetiza nos da a entender que no lo era, pero que ella inventaba posiblemente cosas que según veía, que según oía, que según le eran reveladas, y entonces eso es lo que enseñaba, eso es lo que estaba haciendo esta mujer, y nosotros debemos de tener cuidado dice la Biblia, que no desechemos las profecías, pero que sí escudriñemos todo y retengamos lo bueno. Debemos de tener cuidado. También la Biblia dice que se puede profetizar uno o dos y los demás juzguen. Es decir, los demás puedan decir, ¿sabes qué? ¿Qué les pareció esta palabra? Me parece que sí es de Dios, que no es de Dios. Me parece que viene mezclado ahí el corazón de la persona que dijo esta palabra. O incluso gente que de plano se inventa cosas, ¿no? Que de plano está diciendo cosas que nada tienen que ver. Entonces, y los hay, ¿no? A mí hace poco me pasó una situación así, que me dijeron que Dios decía algo a mi vida, cuando dije, pues no, en mi vida no tengo ninguna situación como la que me estaban mencionando, pero me dijeron eso, no, es que Dios dice que así, así, ¿no? Que te va a ayudar en esa situación que tienes. Pues no tengo ninguna situación así. Entonces puedo entender que esa palabra no venía de Dios. No digo que haya sido con mala intención, supongo que la persona quiero pensar
que lo hizo con una buena intención, es decir, querer, tal vez, no sé si me vio desanimado, cómo me habrá visto, que no era el caso, pero tal vez ella me vio así, entonces esta persona dijo, pues le doy una palabra, ¿no? Pero entiendo pues que no era de Dios porque no estaba yo atravesando una situación como esa. Pero habrá otra gente que sí lo haga con algún tipo de maldad, ya con querer engañar, con querer sacar algún beneficio, algún provecho. Entonces debemos tener cuidado. Los dos casos están mal. Hablar de parte de Dios es muy delicado. Los dos casos son igual de graves al usar el nombre de Dios en vano, pero hay quien tiene todavía ese ingrediente extra de hacerlo con maldad. En algún momento lo que les llegué a compartir a los diáconos de aquí de la iglesia, cuando estuve trabajando con ellos, les decía, procuren no decir Dios dice, Dios me dijo, Dios te dice, sino mira, esta palabra vino a mi corazón, vino a mi mente este pasaje, te lo quiero compartir, si te dice algo, bueno, pues qué bien, y si no, pues entonces deséchalo, ¿no? Tal vez fue mi imaginación o cosas así, pero tengamos cuidado con los famosos Dios me dijo, porque si no es Dios, estamos usando el nombre de Dios en vano, y la Biblia dice, no tomaré por inocente al que tomare mi nombre en vano. Así es que tengamos mucho cuidado, ¿no? Cuando digamos nosotros algo, no digamos Dios dice, sino bueno, mira, percibí esto, vino esta palabra, llegó este pensamiento a mí, te lo quiero compartir, si te dice algo, pues qué bien, ¿no? Y si no, pues entonces deséchalo. Pero cuidado, y cuidado también con la gente que utiliza, que abusa del famoso Dios me dijo, ¿no? Tengamos cuidado, porque puede ser algo similar aquí, como esta mujer que se decía profetiza, y suponemos que hablaba en nombre de Dios. Dios me dice esto, Dios me dijo lo otro, Dios me mostró aquí, Dios me mostró allá, yo tuve una visión, recibí una palabra, tengo una revelación, y posiblemente, o no posiblemente, no era de Dios, porque esta mujer estaba actuando en contra de la iglesia de Dios. Entonces dice aquí dice que esa mujer que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entendemos, insisto, que se refiere a llevarlos a la idolatría. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Vuelvo a decir, es bien de notar que esta palabra arrepentimiento debe estar siempre presente en nuestras vidas. No dice el Señor Jesús, le he dado tiempo para que pida perdón, porque podría haber pedido perdón, pero sin arrepentirse. Lo importante, la esencia del mensaje del Evangelio es arrepentíos y creen en el Evangelio. Debe haber arrepentimiento en nuestra vida. Una de las ideas que nos da el arrepentimiento es dar un giro de 180 grados. Si antes iba para allá, giro y ahora voy para el otro lado. Antes iba en pos del pecado o del diablo, doy un giro y ahora voy en pos de Dios, ¿no? Ahora voy en pos de la verdad, de la justicia, de la santidad. Eso es la idea que nos da arrepentimiento, aunque también, como lo he mencionado, la palabra en sí viene de un cambio de mente o de forma de pensar. Lo que antes me parecía correcto y me doy cuenta que es pecado, y entonces voy en pos de lo que es realmente lo correcto, lo verdadero, que es la paz, la justicia, la santidad, lo que nos menciona la Biblia. Sí, entonces había una oportunidad para esta mujer, con todo y la maldad que hacía, con todo y lo terrible que era su pecado, de hablar en nombre de Dios. Bueno, pensamos que así era por lo que dice que se decía profetiza, de enseñar la idolatría, pero dice, y le ha dado tiempo para que se arrepienta. Y podemos ver la misericordia de Dios, su gracia también manifestada. Dice, pero no ha querido arrepentirse, dice en el verso 21, pero no quiere arrepentirse de su fornicación, y entonces vienen las consecuencias, vienen los juicios de Dios para aquellas personas que no se arrepienten, que están dentro de las iglesias, pero que ni siquiera han conocido el arrepentimiento. Y eso es bien importante, vuelvo a decirlo, no se trata de pedir perdón, ni siquiera de repetir una oración, sino de que nosotros, por medio de la obra del Espíritu Santo, haya una convicción de pecado. Es decir, les decía la semana pasada, si no mal recuerdo, que cuando dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, esa palabra que se utiliza, o la expresión que se utiliza, es como cuando en un juzgado se le dice a alguien, eres acusado de este delito, ¿cómo te declaras? Y es con tanta autoridad lo que el Espíritu Santo dice, es que nosotros nos declaramos culpables. Es cierto, yo he cometido esos pecados. Entonces, ¿qué sigue? Pues vas a ser condenado porque eres culpable de este pecado. Pero aparece nuestro Señor Jesús para que nos podamos refugiar bajo su sacrificio, bajo el perdón de pecados que Él nos ofrece. Y entonces lo que tú y yo teníamos que pagar, la condena que teníamos que haber purgado para que fuesen perdonados nuestros pecados, la pagó nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, esto aquí dice, le ha dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. Tú y yo debemos de practicar el arrepentimiento, y
si creemos que en alguna área de nuestra vida no hay arrepentimiento, ¿qué hacemos? Hemos hecho y seguiremos haciendo cosas malas porque decimos, bueno, es que yo no veo qué es lo malo, o sí veo lo malo, pero no lo puedo cambiar, es porque posiblemente no haya arrepentimiento. Y la Biblia dice que la benignidad de Dios nos guía al arrepentimiento. Podemos apelar a esa benignidad, decirle, Señor, ayúdame a arrepentirme, en mi corazón no hay arrepentimiento, yo siento que esto que estoy haciendo no es tan malo, o ni siquiera es malo, o sí es malo, pero no puedo dejarlo. Y muchas veces no podemos dejarlo porque no hay arrepentimiento. Entonces, decirle, Señor, que tu benignidad me guíe a arrepentirme, a cambiar mi forma de pensar. Entonces, estoy leyendo ahorita Apocalipsis 2 y estoy específicamente en el verso 21 y 22. Les decía que el verso 22 nos habla acerca de los juicios de Dios que ejecuta en contra de aquellos que no quieren arrepentirse. Dice, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Aún en medio de ese juicio de Dios todavía hay oportunidad para el arrepentimiento. Lo podemos ver en el libro del profeta Jeremías, cuántas veces Dios mandó, incluso dice ahí en ese libro del profeta Jeremías, menciona varias veces, envía a mis profetas desde temprano y sin cesar, desde temprano y sin cesar, desde temprano y sin cesar, y el pueblo no quiso arrepentirse. Dios les decía, hay tiempo, arrepiéntanse, vuélvanse a mí para que no sean destruidos, y el pueblo no se arrepintió. Y en medio aún de la destrucción inminente, Dios les dice, todavía hay una oportunidad, si ustedes deciden irse con los de Babilonia no van a ser destruidos, pero el pueblo volvió a rechazar el mensaje de Dios y fueron destruidos, y conocemos la historia, ¿no? Entonces, que nosotros podamos practicar el arrepentimiento en nuestras vidas. Ya se nos va a acabar el tiempo y todavía hay mucho que considerar, así es que primeramente Dios, el próximo jueves terminamos de estudiar esta carta, el mensaje a Tiatira, pero espero que con esto haya quedado en nosotros claro lo que debemos hacer. Ahorita me enfoco exclusivamente al arrepentimiento, pero tengamos cuidado con todo lo que les mencioné acerca de esta mujer, ¿no? O de la forma en que opera esta mujer que se dice profetiza y la manera en que actúa. Cuidado, tengamos mucho cuidado, ¿sí? Que Dios les bendiga. Nos saludamos el martes, primeramente Dios, con el Señor Jesucristo revelado en el libro del profeta Jeremías, primeramente Dios, y el jueves con la segunda parte de la iglesia a Tiatira. Descansen, que tengan un muy buen fin de semana. Los amo en el amor de Cristo. Esto fue Sendas Antiguas.